En 2008, Antonio Morales publicó un libro. Su esposa llevaba 2 años muerta. En ese libro confesó que la había engañado. Que mientras ella cruzaba Latinoamérica llenando estadios y grabando discos que vendían millones, él estaba en Filipinas presentándose como soltero. Que se enamoró de otra mujer. Que mintió durante meses. Que construyó una vida paralela al otro lado del mundo con la tranquilidad de alguien que sabe que nadie puede verificar nada. Sus hijos se enteraron por ese libro. No por una conversación privada. No por una carta. No por una llamada de su padre pidiéndoles perdón antes de que el mundo lo leyera. Por un libro que cualquier desconocido podía comprar en cualquier librería de España por 15 euros. Carmen tenía 38 años cuando lo leyó. Antonio 34. Zayla 29. Ninguno de los tres fue a la presentación. Y hay más. En ese mismo libro aparecieron propiedades en México que no estaban en ningún testamento. Cuentas bancarias que los hijos no sabían que existían. Un patrimonio oculto que Junior había administrado en silencio durante años mientras sus hijos creían conocer la herencia completa de su madre. La familia se fracturó. Junior cayó en una depresión de la que nunca salió. Empezó a beber. Su desayuno dejó de ser café con leche. Era vino tinto. Antes de que saliera el sol. No le encuentro sentido a la vida sin Marieta, le confesó a una revista. Ahora más bien pienso cuándo será mi turno. Murió solo en su cama en 2014. 8 años después que ella. El jardinero tuvo que forzar la entrada. Guarda todo esto. Lo vas a necesitar para entender por qué ese libro fue tan devastador. Pero antes necesitas entender quién era Rocío Dúrcal de verdad. No la leyenda. No los 40 millones de discos. No las rancheras que todavía hacen llorar a los mexicanos en las cantinas de Guadalajara a las 2 de la madrugada. La mujer real. La que nació pobre en un barrio obrero de Madrid. La que firmó un contrato a los 15 años sin entender lo que estaba firmando. La que cruzó medio mundo en Navidad porque su instinto le decía que algo no estaba bien. La que grabó su último disco sin poder mantenerse de pie. La que subió a recoger su Grammy sabiendo que probablemente era la última vez que pisaría un escenario. Necesitas entender todo eso para comprender el peso real de lo que su marido publicó cuando ella ya no podía responder. Hoy vas a conocer 5 cosas sobre Rocío Dúrcal que casi nadie cuenta completas. 5 secretos que la industria, su propia familia y ella misma intentaron mantener enterrados. Primero, la infidelidad que Junior ocultó durante 30 años. Cómo Rocío lo descubrió. ¿Qué pasó cuando cruzó medio mundo para confrontarlo? ¿Y por qué decidió perdonarlo? Segundo, el libro que lo confesó todo cuando ella ya no podía defenderse. Las propiedades ocultas. El patrimonio que sus hijos no sabían que existía. Tercero, la ruptura con Juan Gabriel. 10 años sin hablarse. Y la acusación que involucra a Junior de una forma que la familia jamás ha querido comentar. Cuarto, la noche que Rocío pasó en una cárcel franquista. La mujer que pagó una fortuna para sacarla. Y cómo Rocío no lo supo hasta años después. Y quinto, cómo eligió vivir cuando el cáncer le dijo que el tiempo se acababa. Cómo grabó enferma. Cómo subió a ese escenario. Y lo que pasó la última noche en Torrelodones. Te aviso cuando llegue cada revelación. Pero te advierto algo. Si te vas antes del final te pierdes la parte que más duele. No es la traición. No es el escándalo. Es lo que Junior le dijo al oído cuando ya nadie más podía escuchar. Eso es lo que ningún titular ha contado todavía. Empecemos. Madrid, 1944. Barrio de 4 Caminos. 6 hijos. Un padre taxista. Una madre que no daba abasto. Y una niña de 5 años que se subía a los pupitres del colegio a cantar porque no sabía hacer otra cosa. Esa niña se llamaba María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Murió siendo la cantante española más querida de México. Y lo que pasó entre esas dos realidades es lo que vamos a contar hoy. El abuelo se llamaba Antonio. Y era el único que la veía. No su padre. No su madre. No los maestros que la mandaban callar cuando se subía a los pupitres. Solo el abuelo. Un hombre viejo con las manos manchadas de trabajo y los ojos de alguien que ha vivido suficiente para reconocer algo extraordinario cuando lo tiene enfrente. La llevaba al bar donde jugaba al dominó. La subía a las mesas. Y le decía,
canta Marieta. Canta. Y ella cantaba. Los clientes dejaban las cartas. Dejaban los vasos. La miraban. Aplaudían. Y el abuelo sonreía con esa satisfacción silenciosa de quien sabe que tiene razón y no necesita que nadie se lo confirme. Su padre era otra historia. Tomás de las Heras quería que su hija fuera peluquera. Un oficio seguro. Sin sueños. Sin escenarios. Sin incertidumbre. La vida era dura en Cuatro Caminos y había que ser práctico. Los sueños eran un lujo que las familias obreras de Madrid no podían permitirse. El abuelo peleó con su propio hijo por eso. Le dijo que estaba ciego. Que tenía el talento delante de los ojos y no quería verlo. Que estaba cometiendo el error más grande de su vida. Tomás no cedió. Pero el abuelo tampoco. A los 10 años, contra la voluntad expresa de su padre, llevó a la niña a un programa de radio. Se llamaba Conozca a sus vecinos. Fue el primer paso. Y Tomás de las Heras no fue a escucharla. Guarda este detalle del padre. Lo vas a necesitar más adelante. Porque el patrón de hombres que la decepcionan empieza aquí. Empieza con él. Y se va a repetir una y otra vez a lo largo de toda su vida. Durante 5 años Marieta participó en todos los concursos que encontraba. Usaba nombres artísticos que cambiaba constantemente. Rocío Benamejí. Rocío Fiestas. Nombres que nadie recuerda porque ninguno era el definitivo. Hasta que llegó 1959. Marieta tenía 15 años. Era flacucha. Casi frágil. Con esa fragilidad de las chicas que han crecido rápido porque no había otra opción. Pero cuando abría la boca pasaba algo que no tiene explicación precisa. Se transformaba. Dejaba de ser una adolescente de barrio y se convertía en algo completamente distinto. Esa noche en un programa de televisión española llamado Primer Aplauso cantó La Sombra. Y un hombre llamado Luis Sanz estaba viendo la televisión en su casa. Sanz era cazatalentos. Uno de los más importantes de España. Y lo que vio en esa adolescente flacucha con voz de terciopelo no lo dejó dormir. Al día siguiente llamó a la emisora. Pidió nombre y dirección. Una semana después estaba en el pequeño apartamento de Cuatro Caminos explicándole a unos padres escépticos por qué su hija podía ser estrella. Tomás de las Heras escuchó en silencio. No abrazó a su hija. Firmó el contrato con la resignación de quien cede porque no le queda otra opción. 2 semanas después Marieta ya no existía. Ahora se llamaba Rocío Dúrcal. Para el apellido Sanz hizo algo que parece inventado pero es absolutamente real. Puso un mapa de España sobre la mesa. Le pidió a la adolescente que cerrara los ojos y señalara con el dedo. El dedo cayó en un pueblo pequeño de Granada que nadie conocía. Dúrcal. Un nombre elegido al azar que se convirtió en leyenda. Tan famoso que hoy ese pueblo tiene una estatua de bronce de ella en la plaza principal. Recuerda esto. El azar va a aparecer varias veces más en esta historia. Y no siempre para bien. A los 16 años Rocío protagonizó su primera película. Le pagaron 75,000 pesetas. Más dinero del que su padre ganaba en un año entero conduciendo taxis por Madrid. El éxito fue inmediato. España entera se enamoró de esa jovencita con cara de ángel y voz de terciopelo. Junto con Marisol, la otra niña prodigio del momento, se convirtió en la imagen del cine español de los 60. Las princesas del régimen franquista. Películas familiares. Canciones alegres. Sonrisas perfectas. Todo controlado. Todo medido. Todo diseñado para vender una España que no existía. Pero lo que parecía un cuento de hadas era una cárcel de oro. Luis Sanz era dueño de su imagen. Cada película tenía que ser aprobada por él. Cada canción. Cada aparición pública. Cada entrevista. Rocío no podía opinar sobre su propia carrera. No podía elegir qué proyectos hacer. No podía negarse a nada. El contrato que había firmado a los 15 años la ataba de pies y manos. Y lo peor. Los porcentajes que le correspondían de sus propias películas eran mucho menores de lo que ella creía. Una adolescente de barrio obrero sin abogado. Sin experiencia. Sin nadie que le explicara lo que estaba firmando. Guarda esto. Porque cuando entiendas las condiciones reales de ese contrato vas a entender por qué años después tomó una decisión que destruyó todo lo que había construido.
1965. Rocío tiene 21 años. Ya es una de las caras más reconocibles de España. Y está a punto de conocer a los hombres que le cambiarán la vida. Durante el rodaje de Más bonita que ninguna conoció a un grupo de músicos contratados para las canciones de la película. Se llamaban Los Brincos. Los Beatles españoles. 4 jóvenes guapos y talentosos que representaban todo lo que el franquismo odiaba pero no podía prohibir. Entre ellos había 2 que destacaban. Juan Pardo. Y Antonio Morales. Conocido como Junior. Rocío se enamoró. Pero no de quién crees. Se enamoró de Juan Pardo. El líder. El carismático. El que todas las chicas querían. Pero había un problema. Junior estaba saliendo con Marisol. La rival directa de Rocío. La única que le hacía sombra. Piensa en eso un momento. Las 2 estrellas más grandes del país enamoradas de los 2 músicos más famosos del momento. Parece el guión de una película que ellas mismas habrían protagonizado. Pero la realidad fue mucho más complicada. Mucho más humana. Mucho más dolorosa. Rocío empezó a salir con Juan Pardo. Oficialmente eran novios. La prensa los fotografiaba juntos. Parecían la pareja perfecta. Pero años después confesó la verdad. Yo empecé a salir con Juan pero me gustaba Antonio. Lo hice para que se fijara en mí. Usó a Juan Pardo para darle celos a Junior. Una estrategia arriesgada que podía salir terriblemente mal. Un juego peligroso con el corazón de varias personas. Y funcionó. Junior le había propuesto matrimonio a Marisol. Todo indicaba que se casarían. Pero Marisol tenía un compromiso previo que nadie podía romper. La boda nunca se concretó. Y entonces Rocío hizo algo que las mujeres de 1969 simplemente no hacían. Se declaró ella. Directa. Sin juegos. Sin esperar a que él diera el paso. Juan Pardo se enteró de que su compañero le había quitado la novia. O más bien de que la novia había elegido a otro. El dúo que habían formado se disolvió poco después. La amistad nunca se recuperó. El resentimiento duró décadas. A Rocío no le importó el precio. Quizá tú también has hecho algo así alguna vez. Ir a por lo que quieres sin importar las consecuencias. Arriesgar todo por la posibilidad de ser feliz. Rocío lo sintió y actuó. No esperó a que la vida le diera permiso. En ese momento parecía que había ganado. Parecía. 15 de enero de 1970. Boda en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Fue la boda del año en España. Todo el mundo del espectáculo quería estar. Lola Flores. Carmen Sevilla. Celia Gámez. Nombres que llenaban los titulares de todas las revistas. Todos menos una persona importante. El padre de Rocío. Tomás de las Heras se negó a ser el padrino de su propia hija. Estaba convencido de que Rocío iba al altar embarazada. No era cierto. Pero él nunca lo creyó. Nunca confió en que su hija pudiera casarse por amor y no por obligación. El padrino terminó siendo Jacinto. El hermano mayor. La ceremonia fue hermosa. Las fotos salieron perfectas. Pero en el corazón de la novia había una herida que nunca cicatrizaría del todo. El hombre que debería haberla llevado al altar estaba en casa convencido de lo peor. Incapaz de reconocer que se equivocaba. 11 meses después nació Carmen. La prueba de que no había embarazo previo. La prueba de que el padre estaba equivocado. Tomás de las Heras nunca pidió perdón. Nunca admitió su error. Murió sin reconocer que se había equivocado con su propia hija. En 1974 nació Antonio. En 1979 Zayla. Y Junior hizo algo revolucionario para la época. Dejó su carrera para cuidar a los hijos mientras Rocío trabajaba. Cocinaba. Limpiaba. Llevaba a los niños al colegio. Se convirtió en el pilar silencioso de la familia. El esposo perfecto. El hombre que había renunciado a su propio protagonismo para sostener el de ella. Eso es lo que parecía desde fuera. Pero mientras Junior jugaba a ser el esposo ideal en Madrid, ya estaba preparando algo que confesaría 30 años después. Y mientras la familia crecía y todo parecía ir bien, Rocío estaba a punto de cometer el error más grande de su vida profesional. Necesitaba dinero. A pesar de la fama. A pesar de las películas exitosas.
A pesar de ser una de las caras más reconocibles del país, Rocío Dúrcal estaba pasando por problemas económicos graves. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el contrato con Luis Sanz? Los porcentajes que le correspondían eran mucho menores de lo que ella creía. Y con 3 hijos que mantener no podía darse el lujo de rechazar trabajo. Ningún trabajo. En 1977 un director llamado Enrique Martín Maqueda tuvo una idea que le pareció brillante. La primera película española con una relación lésbica explícita entre 2 mujeres. Y quería que las protagonistas fueran 2 de las actrices más famosas del momento. Bárbara Rey, la vedette que no le tenía miedo a nada, y Rocío Dúrcal, la niña prodigio que toda España había visto crecer. La imagen de pureza e inocencia del cine español. La que había construido toda su carrera sobre personajes dulces y canciones alegres. La película se llamó Me siento extraña. Rocío aceptó. Y lo que vino después fue un desastre que tardó décadas en dejar de arder. Primera revelación. El rodaje fue un caos desde el primer día. Los guiones cambiaban constantemente. Las escenas se reescribían sobre la marcha. A veces minutos antes de filmarlas. Rocío sufrió un accidente doméstico que le afectó la voz y tuvo que ser doblada en parte de la película. Pero lo peor vino cuando vio las primeras escenas del montaje final. No era la película que le habían prometido. No era la historia que le habían vendido. Era algo mucho más explícito. Mucho más provocador. Las escenas entre ella y Bárbara Rey eran más largas de lo acordado. Más intensas. Más difíciles de justificar ante su público familiar. Rocío se negó a seguir participando en la promoción. No fue al estreno. No habló de ella en entrevistas. La llamó el peor error de mi carrera. Y tomó una decisión que mantuvo hasta el día de su muerte. Jamás vio la película terminada. Ni una sola vez. En 30 años nunca la vio. El escándalo fue brutal. Los periódicos hablaron durante semanas. No de la trama. No de la calidad artística. Solo de las escenas. Los desnudos. El beso. España no estaba preparada para ver a su niña prodigio en una situación así. Y aquí viene algo que nunca se confirmó oficialmente pero que circuló durante años en los círculos del espectáculo. Se dijo que Junior la golpeó cuando se enteró del contenido real de la película. Que hubo una pelea violenta en la casa familiar. Que los gritos se escucharon en toda la urbanización. Nunca se probó. Rocío nunca habló de ello públicamente. Pero la sombra de ese rumor los persiguió durante décadas. Lo que sí sabemos con certeza es que Me siento extraña terminó con la carrera cinematográfica de Rocío Dúrcal. Después de esa película no volvió a protagonizar otra. Los productores dejaron de llamar. Las ofertas desaparecieron. España la miraba diferente. Pero México estaba a punto de salvarla. Y lo que vino después sería más grande que todo lo que había perdido. Ese mismo año Rocío viajó a Ciudad de México. Necesitaba alejarse del escándalo. Reinventarse lejos de los ojos que la juzgaban. Y en Ciudad de México conoció a un hombre que acababa de salir de la cárcel de Lecumberri. Se llamaba Alberto Aguilera Valadez. El mundo lo conocía como Juan Gabriel. El encuentro fue casual. Un productor los presentó pensando que podrían colaborar en algo pequeño. Una prueba. Un experimento. Rocío dudaba. Ya hay grandes artistas en la ranchera, le dijo en esa primera reunión. Lola Beltrán. Lucha Villa. María de Lourdes. ¿Qué puedo aportar yo que ellas no tengan? Juan Gabriel la miró durante varios segundos sin decir nada. Después habló. Tú tienes algo que ellas no tienen. El dolor de una mujer que ha sufrido de verdad. Y eso se escucha en tu voz. No importa lo que cantes. Se escucha. Tenía razón. Y los siguientes 20 años lo demostrarían. Disco tras disco. Ciudad tras ciudad. Primero México. Después toda Centroamérica. Luego Colombia. Venezuela. Argentina. Finalmente los millones de latinos que vivían en Estados Unidos. En 1984 grabaron el disco que lo cambió todo. 5,5 millones de copias vendidas. Uno de los 10 discos más vendidos en toda la historia de México. Más que cualquier álbum de rock internacional. Más que artistas con maquinarias promocionales gigantescas. Costumbres.
Amor eterno. Déjame vivir. Fue un placer conocerte. Canciones que todavía suenan en cada funeral de Latinoamérica. En cada cantina. En cada corazón roto que necesita que alguien le ponga palabras a lo que siente y no encuentra cómo. La radio mexicana empezó a tocarla a todas horas. En los taxis de Ciudad de México. En los mercados de Guadalajara. En las cocinas de las abuelas que preparaban tamales mientras tarareaban sin darse cuenta. En las cantinas de Monterrey donde los hombres lloraban sin vergüenza después del tercer tequila. Rocío no solo cantaba rancheras. Las transformaba. Les quitaba el machismo tradicional. Les añadía una fragilidad femenina que el género nunca había tenido. Cuando ella cantaba sobre el abandono no era una víctima pasiva. Era una mujer digna que sufría con la cabeza en alto. ¿Por qué México la adoptó así? ¿Por qué un país tan orgulloso de su música aceptó a una extranjera como su reina? Porque el dolor no tiene nacionalidad. Rocío había sufrido de verdad. La pobreza de 4 caminos. El rechazo de su padre. La película que destruyó su imagen. Y lo que estaba viviendo en su matrimonio que todavía no te he contado completo. Cuando cantaba sobre el desamor lo recordaba todo. Y eso se escuchaba en cada nota. Los mexicanos la reconocieron como suya porque las lágrimas son el mismo idioma en Madrid que en Guadalajara. Se convirtió en la reina de las rancheras. La española más mexicana. 40 millones de discos. 35 de oro. 30 de platino. La cantante española con más ventas de toda la historia. Pero mientras Rocío conquistaba México canción por canción, Junior estaba muy lejos de casa. Y lo que estaba haciendo al otro lado del mundo es algo que no te esperas. Segunda revelación. 1978 Rocío está en México. Su carrera despega como nunca antes. Los escenarios se llenan. Los discos se venden. El futuro parece brillante por primera vez en años. Junior está en Filipinas. Había viajado para hacer películas como actor. Una oportunidad de retomar su propia carrera. De demostrar que él también podía brillar. De ser algo más que el marido de Rocío Dúrcal. Los productores filipinos le dieron un consejo que parecía inofensivo. Preséntate como soltero. Es mejor para la promoción. Junior aceptó sin pensarlo demasiado. Sin internet. Sin redes sociales. Sin teléfonos móviles. Era tremendamente fácil inventar una vida nueva al otro lado del mundo. Nadie en Filipinas conocía a Rocío Dúrcal. Nadie sabía que ese actor español tenía esposa y 3 hijos esperándolo en Madrid. Se enamoró de su coprotagonista. Se llamaba Vilma Santos. Joven. Exitosa. Hermosa. Y no tenía la menor idea de que el hombre con el que se acostaba tenía una familia completa al otro lado del mundo. El romance duró meses. 3 películas rodadas juntos. Noches compartidas lejos de todo lo que Junior había construido con Rocío. Una vida paralela sostenida con la tranquilidad de quien sabe que la distancia protege las mentiras. Pero Rocío intuía algo desde la distancia. Las llamadas que no llegaban cuando deberían llegar. Las excusas que no encajaban del todo. Las respuestas evasivas cuando preguntaba qué había hecho ese día. Esa sensación en el estómago que todas las personas que han amado de verdad conocen. Cuando algo no está bien con quien amas y tu cuerpo lo sabe antes que tu cabeza. Quizá tú también la has sentido alguna vez. Esa certeza incómoda. Ese saber sin querer saber. En diciembre de 1978 Rocío tomó una decisión. Salió de Los Ángeles el 23 de diciembre. Voló durante más de un día cruzando el Pacífico. Llegó a Manila el 25 de diciembre. Navidad. ¿Cómo que me van a quitar a mi hombre? De eso nada. No sabemos exactamente qué pasó en esa habitación de hotel. No sabemos qué palabras se dijeron a puerta cerrada. No sabemos si hubo gritos o lágrimas o silencios que dolían más que cualquier grito. Lo que sí sabemos es que Junior volvió a España cuando terminó su contrato. Y nunca más volvió a alejarse de su familia. Vilma Santos siguió con su vida en Filipinas. Hoy es senadora. Una figura política respetada en su país. Probablemente ni recuerda al músico español con el que tuvo un romance hace casi 50 años. Rocío lo perdonó. O al menos decidió seguir adelante. Decidió que 36 años de matrimonio valían más que unos meses de traición.
Decidió que el amor era más fuerte que el dolor. Pero la historia no termina ahí. Porque 30 años después, cuando ella no podía defenderse, Junior lo confesó todo en un libro. Tercera revelación. 2008. Rocío lleva 2 años muerta. Junior publica sus memorias. El libro se llama Mucho antes de dejarme. Y en esas páginas confiesa absolutamente todo. La infidelidad. El romance con Vilma Santos. Los meses de engaño. Las mentiras sostenidas durante 30 años. Todo. Sus hijos se enteraron por el libro. No por una conversación privada. Por un libro que cualquier desconocido podía comprar en cualquier librería de España. Pero la infidelidad no fue lo único que encontraron en esas páginas. El hijo Antonio descubrió algo más. Rocío tenía propiedades en México que no aparecían en ningún testamento español. Cuentas bancarias en el extranjero. Un patrimonio real mucho mayor de lo que los hijos creían. Propiedades que Junior había administrado en silencio. Ocultado deliberadamente. La familia se fracturó. No de golpe. De esa forma lenta y silenciosa con la que se rompen las familias de verdad. Con silencios que se alargan. Con llamadas que dejan de hacerse. Con navidades que empiezan a celebrarse por separado sin que nadie lo diga explícitamente. Junior cayó en una depresión de la que nunca salió. El alcohol se convirtió en su refugio. Su desayuno dejó de ser café con leche. Era vino tinto. Antes de que saliera el sol. No le encuentro sentido a la vida sin Marieta, confesó en una entrevista. He echado muchísimo de menos a mi mujer. Ahora más bien pienso cuándo será mi turno. Imagina eso. Confesarle al mundo entero que estás esperando la muerte. Que cada día sin la persona que amaste es un día de más que no quieres vivir. Quizá tú también has sentido ese vacío alguna vez. Perder a alguien que era tu todo. Despertar cada mañana y recordar que ya no está. Extender la mano en la cama y encontrar solo sábanas frías. Junior lo sintió cada día durante 8 años. El 15 de abril de 2014 el jardinero llegó a trabajar como cada mañana. La puerta estaba cerrada por dentro. Nadie respondía. Tuvo que forzar la entrada. Encontró a Junior en su cama. Sin vida. Los médicos dijeron infarto. Pero todos los que lo conocían sabían la verdad que ningún certificado médico podía reflejar. Antonio Morales Jr. murió de amor. Zayla publicó un mensaje que lo resumía todo. Ahora podréis estar juntos toda la eternidad. Sé que ella te está esperando. Pero todavía no te he contado lo de Juan Gabriel. Y eso es lo más oscuro de todo. Cuarta revelación. Durante casi una década Juan Gabriel y Rocío fueron inseparables. 10 álbumes juntos. Giras que llenaban estadios en toda Latinoamérica. Una amistad que parecía irrompible. Una conexión que los dos describían con palabras que normalmente se reservan para algo más profundo. Rocío fue como un alma gemela, diría Juan Gabriel. Una amiga como ella es para siempre. Es lo más cerca que he estado de un amor eterno. Y entonces en 1986 todo cambió de la noche a la mañana. Sin aviso. Sin explicación pública. Sin una pelea que la prensa pudiera fotografiar. Juan Gabriel y Rocío dejaron de hablarse. 10 años de silencio absoluto. La versión oficial habla de problemas con disqueras. Contratos. Regalías exorbitantes. Cuestiones legales y comerciales. Pero hay otra versión. La primera involucra un video musical. Rocío estaba grabando en Puerto Vallarta. Era un proyecto importante. Había invertido tiempo y dinero en cada detalle. De repente sin aviso llegó un equipo de televisión al set, cámaras. Luces. Productores que nadie había invitado. Juan Gabriel los había enviado. Sin avisar. Sin pedir permiso. Como si el trabajo de ella fuera suyo para usar cuando quisiera. Rocío lo llamó esa misma noche. Le reclamó sin filtros. Juan Gabriel se ofendió. Ninguno de los dos pidió disculpas. Ninguno dio su brazo a torcer. Pero hay otra versión. Mucho más oscura. Apareció en un libro publicado por Joaquín Muñoz, ex manager de Juan Gabriel. Según Muñoz, la ruptura no tuvo nada que ver con videos ni disqueras ni derechos de autor. La ruptura fue por Junior. El libro afirma que Juan Gabriel estaba enamorado de Antonio Morales. Del marido de Rocío.
y que ella los encontró juntos en una habitación en circunstancias comprometedoras. Esta versión fue rebatida inmediatamente. Es ficción pura, dijo el productor Gustavo Farías. Nunca hubo nada de lo que Muñoz afirma. La verdad probablemente murió con ellos. Juan Gabriel falleció en 2016. Rocío en 2006. Junior en 2014. Ya no queda nadie vivo que pueda confirmar o desmentir lo que realmente pasó entre esos tres. Lo que sí sabemos es que en 1997 intentaron reconciliarse. Grabaron un álbum llamado Juntos otra vez. El título lo decía todo. O eso parecía. Pero la reconciliación fue solo profesional. Pura fachada. En el estudio grababan sus partes por separado. Fuera del estudio apenas cruzaban palabras. El productor lo confirmó años después. Trabajaban en turnos distintos para no tener que verse la cara. Quizá tú también sabes lo que es eso. Intentar arreglar algo que ya está roto para siempre. Fingir que todo está bien cuando por dentro sabes que nunca volverá a ser lo mismo. El 25 de marzo de 2006 Rocío murió. Juan Gabriel no fue al funeral. Un mes y medio después, cuando las cámaras estaban mirando, organizó un homenaje público masivo. Cantó todas sus canciones. Habló de lo mucho que la quería. Derramó lágrimas delante de miles de personas. Zayla Durcal no pudo contenerse. Me parece poco fiel que le haga un homenaje cuando nunca le mandó ni un mensaje ni una llamada a mi madre mientras estaba enferma. Juan Gabriel murió 10 años después. En agosto de 2016. En una habitación de hotel en California. Solo. Sin haberse reconciliado de verdad con la mujer que había convertido sus canciones en himnos eternos. Sea cual sea la verdad sobre lo que pasó entre ellos, se la llevaron a la tumba. Antes de llegar a los últimos años de Rocío, necesito contarte algo que pasó en 1975. 2 años antes de Me Siento Extraña. 2 años antes de México. Porque Rocío Dúrcal no fue solo cantante y actriz. También fue activista. Y casi le costó la libertad. España. Febrero de 1975. Franco todavía gobernaba con mano de hierro. Las condiciones laborales de los actores españoles eran miserables. Sin contratos dignos. Sin seguridad social. Sin derechos básicos que cualquier trabajador debería tener. Un grupo de actores decidió que ya era suficiente. Rocío Dúrcal se unió sin dudarlo un segundo. No solo se unió. Fue elegida como una de los 11 representantes que liderarían la huelga. La llamaron la Comisión de los 11. 11 personas que ponían su carrera y su libertad en juego por defender a todo un gremio. Pilar Bardem lo recordaría en sus memorias. Solo me fío de mi comadre la Marieta. Si ella dice que hay que hacer huelga, yo la sigo. El 8 de febrero de 1975 la policía franquista irrumpió en una asamblea en el Teatro de Bellas Artes de Madrid. Detuvieron a varios miembros de la comisión. Entre ellos a Rocío Dúrcal. La llevaron directamente a la cárcel. La amenaza era clara. Si no detenían la huelga, serían procesados por terrorismo y crimen organizado. En la España de Franco eso no era una amenaza vacía. Rocío pasó la noche en el calabozo. Se negó a recibir llamadas. Quería quedarse con sus compañeros. Quería demostrar que no tenía miedo. Pero alguien más tenía otros planes. A la mañana siguiente una mujer se presentó en la Dirección General de Seguridad de Madrid. Llevaba un abrigo de piel que costaba más que el salario anual de un policía. Y una actitud que no admitía discusión. Era Lola Flores. Pagó 200.000 pesetas de fianza. Una fortuna absoluta en aquella época. La policía engañó a Rocío diciéndole que tenía que salir a prestar declaración. Cuando llegó a la puerta se encontró con Lola Flores esperándola con los brazos abiertos. Quinta revelación. Rocío nunca supo que Lola había pagado la fianza hasta años después. Lola nunca lo admitió públicamente. Cuando los periodistas le preguntaban, cambiaba de tema. Negaba con la cabeza. Sonreía y hablaba de otra cosa. Pero la deuda quedó grabada para siempre. Una deuda de gratitud que uniría a ambas mujeres hasta el final de sus días. Guarda este detalle de Lola. Porque en esta historia las mujeres se salvaban entre sí. Los hombres las fallaban. Las mujeres se sostenían. Octubre de 2001. Rocío acababa de terminar de grabar uno de sus últimos discos. Se sentía cansada.
Más de lo normal. Una fatiga que no desaparecía con el descanso. Que estaba ahí al despertar. Que seguía ahí al acostarse. Se hizo unos análisis rutinarios. Cáncer de útero. Tenía 57 años. 3 hijos adultos. Nietos que empezaban a llenar la casa de risas. Una carrera que todavía llenaba estadios en toda Latinoamérica. Todo eso amenazado por 6 letras que nadie quiere escuchar. La doctora le explicó las opciones con esa frialdad clínica que los médicos aprenden para protegerse del dolor ajeno. Cirugía inmediata. Quimioterapia agresiva. Radioterapia. Pronóstico reservado. Rocío escuchó en silencio. Después hizo una sola pregunta. ¿Puedo seguir cantando? La doctora no supo qué responder. Junior fue el primero en saberlo después de ella. Se sentaron juntos en el jardín de Torrelodones. El mismo jardín donde él moriría 13 años después esperando reunirse con ella. Y hablaron hasta que salió el sol. No de tratamientos. No de pronósticos. No de lo que los médicos habían dicho. Hablaron de lo que habían vivido juntos. De los errores cometidos. De las cosas que nunca se habían dicho. De Filipinas. De los silencios que habían durado demasiado. De todo lo que habían guardado durante 30 años de matrimonio. Esa noche, según contaría Junior años después, fue cuando realmente se perdonaron todo. Las infidelidades. Los secretos. Las mentiras. Todo quedó atrás en esas horas antes del amanecer. Rocío canceló las giras. Se sometió a tratamientos agresivos. Quimioterapia. Radioterapia. Cirugías. El cabello se le cayó. Las náuseas la dejaban en cama durante días. Perdió 20 kilos. Pero siguió trabajando. En 2003 grabó un dueto con el cantante mexicano Julio Preciado. Si nos dejan se llamaba la canción. Una canción sobre el amor que sobrevive a todo. Apenas podía mantenerse de pie en el estudio. Los técnicos tuvieron que traerle una silla alta para que pudiera apoyarse entre tomas. Grababa 2 líneas y descansaba 5 minutos. Nadie lo notó en la grabación final. Su voz sonaba tan fuerte como siempre. Tan llena de vida como cuando tenía 20 años. Ese era su superpoder secreto. Podía estar muriendo por dentro y sonar absolutamente viva. En 2004 los médicos le dijeron que el cáncer había hecho metástasis en los pulmones. Rocío escuchó el diagnóstico. Asintió. Y cumplió con el compromiso de grabar Alma Ranchera. Su último disco. Un homenaje al género que la había salvado cuando España la había dado por perdida. El día que llegó al estudio los músicos que la esperaban se quedaron en silencio. Llevaba un pañuelo cubriéndole la cabeza. Había perdido todo el cabello. Pesaba 20 kilos menos que la última vez que la habían visto. Pero cuando abrió la boca para cantar era la misma Rocío de siempre. La voz no había cambiado. El alma tampoco. Algún día me van a dar el Grammy aunque sea por aburrimiento, bromeó ese día. Los músicos se rieron. Ella también. Y después cantó durante horas con el cáncer en los pulmones. En 2005 llegó el Grammy Latino a la excelencia musical. Estaba en cama cuando le dieron la noticia. Llevaba días sin poder levantarse. El cáncer avanzaba más rápido de lo que los médicos habían previsto. Voy a ir, dijo cuando Junior le sugirió que mandara a alguien a recoger el premio. Voy a subir a ese escenario aunque sea lo último que haga. Y casi lo fue. El día de la ceremonia la maquillaron durante 3 horas. Le pusieron una peluca idéntica a su cabello natural. La vistieron con un traje que ocultaba lo delgada que estaba. Subió al escenario con dificultad visible. Pero subió. La ovación duró varios minutos. El público sabía que estaba enferma. Sabía que probablemente era la última vez que la verían en un escenario. Le gritaban que la querían. Que era la mejor. Que nunca la olvidarían. Sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante 50 años de carrera. La sonrisa que ocultaba el dolor. La sonrisa que decía todo está bien cuando nada estaba bien. El show tenía que continuar. Lo había escuchado toda su vida. Desde los 5 años cantando sobre pupitres en 4 caminos. Desde que el abuelo la subía a las mesas de los bares. Cuando estaba enferma y Luis Sanz la obligaba a filmar. Cuando Me siento extraña destruyó su imagen.
Cuando Juan Gabriel dejó de hablarle y tuvo que seguir cantando sus canciones sin él. El show siempre tuvo que continuar. Hasta que su cuerpo dijo que no podía más. Quizá tú también conoces ese agotamiento. No el cansancio físico, sino ese otro. El de seguir funcionando cuando por dentro algo se está apagando. El de sonreír porque no queda otra opción. El de dar todo lo que tienes porque rendirse nunca fue una alternativa real. Rocío lo conoció durante 5 años. Y nunca dejó que se notara. Los últimos meses fueron distintos. Rocío había dejado de luchar contra lo inevitable. No fue una rendición. Fue algo más parecido a la paz. A la aceptación de alguien que ha vivido suficiente para saber cuándo es el momento de soltar. Pidió que la dejaran en su habitación de Torrelodones. No quería hospitales. No quería máquinas. Quería morir en su cama con las cortinas abiertas para ver el jardín que tanto amaba. Junior no se separó de ella ni un minuto. Le sostenía la mano mientras dormía. Le leía en voz alta cuando estaba despierta. Le cantaba bajito las canciones que ella había hecho famosas. Con esa voz quebrada de hombre que sabe que está perdiendo lo único que le importa. Carmen llegó primero. Después Antonio. Zayla fue la última corriendo desde un concierto en México que canceló sin pensarlo 2 veces. Los 4 estaban ahí cuando Rocío abrió los ojos por última vez. Los miró uno por uno. Sonrió. Y se fue. Era el 25 de marzo de 2006. Tenía 61 años. Durante el funeral en España el Mariachi Real de Jalisco cantó Amor Eterno junto al féretro. La canción que Juan Gabriel había escrito para su madre muerta. La canción que Rocío había convertido en el himno de todos los que han perdido a alguien que no debería haberse ido. Su última voluntad reveló algo que todos sabían pero pocos admitían. Pertenecía a 2 países por igual. Pidió que sus cenizas fueran divididas en 2 partes exactas. La mitad se quedó en España. En el mirador de Torrelodones donde el viento siempre sopla y donde Junior pasaría 8 años mirando el horizonte. La otra mitad viajó a México. A la Basílica de Guadalupe. El santuario más importante del país que la había adoptado como hija propia. Cuando la urna llegó al aeropuerto de Ciudad de México la recibió un grupo de mariachis vestidos de gala. Cantaron México lindo y querido. La canción de los que se van pero nunca olvidan. Miles de personas hicieron fila durante horas para despedirse. Mexicanos de todas las edades llorando a una española como si hubiera nacido en Jalisco en vez de en un barrio obrero de Madrid. Carmen tomó el micrófono frente a la basílica con los ojos llenos de lágrimas. Les dejamos aquí un pedacito de ella para que nos la cuiden. Quiéranla mucho y tráiganle flores. Hoy, casi 20 años después de su muerte, los diarios existen. Carmen los guarda. Cuadernos que Rocío llenaba durante sus largas giras por América. Donde volcaba todo lo que no podía decir en público. Sus miedos. Sus frustraciones. Sus secretos más íntimos. Nunca se publicarán, ha dicho Carmen con firmeza. Son absolutamente privados. Si mi madre hubiera querido publicar su vida lo habría hecho ella misma. ¿Qué escribió sobre Juan Gabriel en esos diarios? ¿Qué escribió sobre Filipinas? ¿Qué escribió la noche que cruzó el Pacífico para confrontar a Junior? ¿Qué escribió el día que el médico le dijo cáncer? Probablemente nunca lo sabremos. Y quizá eso es lo correcto. Antonio Morales hijo se alejó del mundo del espectáculo. Gestiona restaurantes en Madrid. Casi nunca habla de su madre en público. En 2020 fue hospitalizado gravemente por coronavirus. Las secuelas pulmonares todavía lo acompañan. Zayla Durcal es la única que siguió los pasos artísticos de su madre. Canta rancheras con la misma pasión. Vive entre España y México igual que Rocío. Lleva el apellido como un homenaje permanente. Mi madre me dijo algo antes de morir, ha contado Zayla. Me dijo que el escenario es el único lugar donde puedes ser completamente tú misma. Que nunca lo abandonara. Zayla no lo ha abandonado. El chalet de Torrelodones fue vendido. Los 3 hermanos finalmente acordaron deshacerse del lugar que guardaba demasiados recuerdos. El nuevo propietario no sabe o no le importa que en ese jardín una mujer y un hombre se perdonaron todo en una noche antes de que ella empezara a morir. Que en esa habitación un hombre esperó 8 años a que llegara su turno. Que entre esas paredes se vivió una de las historias de amor más complicadas y auténticas del espectáculo español. Y el libro sigue existiendo.
mucho antes de dejarme. Todavía se puede encontrar en librerías de segunda mano. En páginas de compraventa. Un libro que Junior escribió cuando ya no podía más con el peso de lo que había callado. Que publicó sin preguntarle a sus hijos. Que salió al mundo cuando Rocío no podía responder ni defenderse. ¿Por qué lo escribió? Quizá porque el silencio pesa más de lo que parece. Quizá porque hay verdades que necesitan salir aunque sea demasiado tarde. Quizá porque Junior era un hombre que no sabía vivir cargando solo con algo tan pesado. O quizá simplemente porque la quería tanto que necesitaba que el mundo supiera que había sido real. Que se habían fallado y perdonado. Que 36 años de matrimonio no fueron una mentira aunque tuvieran grietas que nunca terminaron de cerrarse. No lo sabemos. Y él ya no puede decírnoslo. Amor eterno sigue sonando. En cada funeral de Latinoamérica. En cada cantina donde alguien necesita llorar sin dar explicaciones. En cada cocina donde una abuela tararea sin darse cuenta. En cada taxi de Ciudad de México donde el conductor sube el volumen sin que nadie se lo pida. Juan Gabriel la escribió para su madre muerta. Rocío la convirtió en el himno de todos los que han perdido a alguien que no debería haberse ido. Rolling Stone la incluyó en la lista de los 200 mejores cantantes de toda la historia de la música. Puesto 139. Por delante de Bono. Por delante de Cristina Aguilera. Por delante de Barbra Streisand. Por delante de nombres que parecían intocables. Pero ninguna lista puede capturar lo que Rocío Dúrcal significó para millones de personas en 2 continentes. Fue la niña que venció la pobreza con talento y determinación. La mujer que sobrevivió al escándalo que habría destruido a cualquier otra. La artista que conquistó un país que no era el suyo y lo hizo amarla como a nadie. La esposa que perdonó lo imperdonable porque el amor verdadero no es perfecto. Es persistente. La madre que trabajó hasta el último día. La enferma que grabó discos sin poder mantenerse de pie. La mujer que subió a un escenario a recoger su Grammy sabiendo que probablemente era la última vez. Y fue sobre todo una voz. Una voz que hacía llorar a los mexicanos con canciones de desamor. Que les recordaba a sus madres ausentes. A sus amores perdidos. A todo lo que dejaron atrás cuando la vida los obligó a seguir adelante. Una voz que todavía suena. María de los Ángeles de las Heras Ortiz nació pobre en un barrio obrero de Madrid. Una niña más entre millones. Sin ningún privilegio. Sin ninguna ventaja. Sin ninguna conexión que le abriera puertas. Murió siendo la cantante española más querida de México. Y entre esas dos realidades vivió una vida que tuvo de todo. Amor y traición. Éxito y fracaso. Lealtad y abandono. Gloria y vergüenza. Enfermedad y fortaleza. Un marido que la engañó y la amó al mismo tiempo. Un amigo que la abandonó sin explicación. Un padre que nunca confió en ella. Un abuelo que lo apostó todo por ella. El show siempre tuvo que continuar. Hasta que su cuerpo dijo que no podía más. Hay una última cosa que necesito contarte. La noche antes de morir Rocío pidió que apagaran las luces. Que abrieran las cortinas. Que la dejaran ver el jardín de Torrelodones en la oscuridad. Junior se quedó sentado a su lado. No hablaron mucho. Ya no había nada que decirse que no se hubieran dicho ya en esa noche larga de hace 5 años cuando el diagnóstico lo cambió todo. Pero en algún momento de esa última noche Junior le tomó la mano. Y ella se la apretó. Eso es todo lo que se sabe. Eso es todo lo que la familia ha contado. Un apretón de manos en la oscuridad entre dos personas que se habían amado de forma imperfecta durante 36 años. Quizá tú también sabes lo que significa eso. El lenguaje que tienen las manos cuando las palabras ya no alcanzan. La forma en que un apretón puede decirte perdono. Te quise. Valió la pena. No me arrepiento. Aunque hubiera 1000 razones para arrepentirse. Rocío se fue así. Con la mano de Junior entre las suyas. Con el jardín al otro lado de la ventana. Con sus hijos en la casa. Sin deberle nada a nadie. Esa es la parte que ningún libro ha contado completa. No la infidelidad. No el escándalo. No las propiedades ocultas. Sino esto. Una mujer que llegó al final de su vida sin amargura. Que perdonó porque quiso. Que cantó enferma porque no sabía vivir de otra manera. Que dividió sus cenizas en 2 partes iguales porque pertenecía a 2 países y no estaba dispuesta a elegir.
Junior publicó ese libro porque necesitaba que el mundo supiera que había sido real. Y tenía razón. Fue real. Con todas sus grietas. Con todas sus traiciones. Con todos sus silencios que duraron demasiado. Fue una de las historias de amor más reales que el espectáculo español ha producido. Porque no fue perfecta. Porque se rompió y se volvió a juntar. Porque costó. Porque los dos eligieron quedarse cuando habría sido más fácil irse. El chalet de Torrelodones ya tiene dueño nuevo. Los diarios nunca se publicarán. Juan Gabriel murió solo en California. Junior murió esperando en su cama. Y Amor Eterno sigue sonando. En un taxi de Ciudad de México a las 2 de la madrugada. En una cocina en Guadalajara. En una cantina de Monterrey donde alguien acaba de perder algo que no sabe cómo nombrar. La niña de 4 caminos que señaló un mapa con los ojos cerrados y eligió sin saberlo el nombre con el que moriría leyenda. Rocío Dúrcal. El show tuvo que continuar toda su vida. Y de alguna forma todavía continúa. Si esta historia te removió algo por dentro, suscríbete al canal. Dale a la campanita. Porque hay más historias como esta esperando ser contadas. Historias de artistas que el público amó sin conocer lo que sufrían en privado. Historias de familias que parecían perfectas y escondían secretos devastadores. La próxima semana Juan Gabriel. El hombre que escribió Amor Eterno pero nunca pudo cantarla completa sin quebrarse. Lo que realmente pasó entre él y Rocío. La verdad sobre su vida que él mismo nunca quiso confirmar. Y los secretos que se llevó a la tumba cuando murió solo en una habitación de hotel en California a las 3 de la madrugada. Esa historia es todavía más oscura que esta. Y también más triste. Nos vemos ahí.